Shalom y bendiciones, amada familia de las redes, hermanos, amigos, a todos los que de una forma u otra este mensaje le va a llegar por una vía o por otra. Le bendigo en el nombre de Yeshua en esta preciosa tarde de martes. Bueno, hoy quiero llevar un tema que es un tema que acontece dentro de todas las naciones, que no es un problema de hoy, es un problema mucho antes de que el Mesías llegara, y es un problema el cual afecta a todos los creyentes por mezclarse en estos problemas. Amén. Yo al principio de los videos que empezamos a subir en este canal, hablamos de que íbamos a subir una clase que tenía que ver o iba a dar respuesta a muchos creyentes. Si el creyente, el cristiano, el creyente en Dios, en Jesús, en Yeshua, debe estar mezclado en política, incluso tratando de hacer manifestaciones en contra de los gobiernos que están puestos en el lugar donde viven. Amén. Entonces, este tema hoy se llama Mi reino no es de este mundo, según lo que nos enseñó nuestro Mashiach en Juan capítulo, en Juan, a partir de los capítulos 8, capítulo 18, capítulo 19. Vamos a ver qué nos enseñó nuestro Mesías en cuanto a esto, porque hoy ha sido y es un problema cuando veo muchos pastores, líderes religiosos que están mezclados en política y van en contra de los gobiernos que están puestos como autoridad dentro de su país, dentro de su provincia, dentro de sus lugares, lo cual no se someten, lo cual incluso conlleva a que sus ovejas aprendan de estos principios y enseñan a ir en contra de los gobiernos. Vamos a ver por las escrituras si esto es así, qué nos enseñó el Mesías con esto, qué enseñanza apostólica tenemos en cuanto a esto, para poder entender y conocer si nosotros como creyentes podemos participar de ir en contra del gobierno, de hablar en contra del gobierno, de incitar a muchos que hagan esto, escudándose sobre o diciendo de que los gobiernos que dictan leyes terribles, que infunden temor, son parte de Hasatán. Yo creo que uno tiene que entender muchas cosas antes de juzgar y decir y conocer lo fundamental que tenemos que conocer todos los creyentes, de que todo ha sido puesto por Dios y quien dirige todo es Elohim. Amén. Cuando entiendamos eso, vamos a ver la vida diferente. Amén. Entonces, la escritura dice, vamos a Juan capítulo 8, el libro de Juan. Amén. Juan capítulo 8. Dice Juan 8, verso 21. Dice, otra vez le dijo Yeshua, Jesús, para los que lo conocen como ese nombre, ¿no? Yo me voy y me buscaréis, pero en vosotros, en vuestro pecado, moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde voy? ¿Vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Amén. En vuestros pecados moriréis. Y otro versículo que vamos a tocar es Juan, capítulo 18. Capítulo 18. Bendito sea el Eterno. Juan 18, verso 28 al verso 37.
dice la escritura así. Yeshua delante de Pilato. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para contaminarse, y así poder comer la Pascua. Y entonces salió Pilato de aquellos y le tiró: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos toca, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, porque se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo, y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Ahí estamos leyendo unos cuantos versículos que nos van a ir reflejando o dando fundamento a nuestra enseñanza del día de hoy. Entonces, en Juan 19, del verso 2 al verso 6 también enseñamos algo. Dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo lo que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús, o a Yeshua, y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como era la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato le dijeron: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yeshua y lo llevaron. Amada familia, aquí nos encontramos en un escenario de cómo estos sacerdotes llevaron a Yeshua frente al principal gobernador que estaba en estos tiempos en Jerusalén, a Poncio Pilato, para ser juzgado, porque ellos veían en el Mashiach a alguien que venía a violar sus deseos, sus mandamientos, a violar o a robar todo aquello que habían alcanzado durante mucho tiempo, por lo cual veían peligro en el Mashiach. Amén. Entonces, ¿qué hicieron? Lo quisieron acusar delante del César. ¿Por qué? Porque el César conocía, o Pilato como gobernador, representante del César, conocían de que había una profecía de que cuando viniera el rey de los judíos, pelearía en contra de aquel imperio que estuviese, ¿no? Es decir, cuando viniera el Mashiach, el rey proclamado por los judíos, él vendría en contra del imperio que estuviera y iba a establecer la nación de Israel. Por esto vemos la pregunta que le hacen los discípulos en el capítulo 1 de Hechos, cuando dice: restaurarás el reino de Israel en estos tiempos. Entonces, la idea de todo judío era de que tendría que venir un Mashiach, un rey descendiente de David, a pelear contra el imperio que estaba en el momento y quitar el imperio que estaba en el momento. Entonces, esto se podía convertir en un problema político
después a convertirse en un programa político, un programa de persecución, y estos sacerdotes enmascararon todo esto para que se le diera muerte al Mashiach, y es cuando él le dice, bueno, voy a crucificar a su rey, y ellos le dicen, nosotros no tenemos más rey que el César. Damos cuenta de aquella política sucia que tenían los judíos en la época, tratando de llevar allí a Yeshua, mostrando como que este Yeshua era no más que un rebelde que iba en contra del imperio romano de la época. Amén. Entonces, es lo que hoy pasa. Muchos de los líderes religiosos se involucran en temas políticos y de una forma u otra tienen que ser llevados delante de las autoridades para ver su posición, porque difaman, conllevan a muchos de sus seguidores a que vayan en contra de lo que está establecido. Y ahí vemos la respuesta del Mashiach cuando dice, mi reino no de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que entender como creyentes, amada familia? Que nosotros, los creyentes, el fundamento para nosotros es establecer el reino de Dios en nuestros corazones, y ese es el reino el cual nosotros tenemos que buscar, el reino que tenemos que proclamar. El reino de los hombres no nos interesa absolutamente para nada. No debemos de involucrarnos en ninguna parte política ni en nada que tenga que ver con esto, para no ser perseguido ni llevado delante del César. Amén. Por eso el Mashiach cumplió todas las escrituras. El Mashiach demostró que él no le importaba absolutamente nada, incluso de los gobiernos de este mundo, porque él conoce que todo ha sido puesto por Dios, amén, por su Padre. Y muchas veces vemos que ellos trataban de tentarles, incluso hasta le pedían tributo, amén. Amén, le decían, bueno, es lícito dar tributo al César, y el Mashiach decía, bueno, trae la moneda para acá. Cuando veía la moneda decía, ¿qué figura la que tiene la moneda? Dice, no, la cara del César. Dice, al César lo que es del César, y a Elohim lo que es de Elohim. A ver, este tema no viene desde ahora, viene mucho antes, incluso del Mashiach. Muchos sabemos la historia que ocurrió en la guerra conocida de los Macabeos en el año 132 a.C. Ocurrió una guerra de los Macabeos que se estaban, es decir, fueron a la guerra en contra del imperio del momento, y tuvieron, creo que casi 70 años aproximadamente en rebelión contra este imperio. Al final ganan la batalla y se establecen los Macabeos. Empiezan a buscar un descendiente del rey David para establecerlo en el trono, para establecer el dominio del reinado, pero dice la historia que no encontraron, y ellos se fundamentaron, se establecieron como reyes, incluso toman el sacerdocio, sacan a los verdaderos sacerdotes y se establecen ellos como sacerdotes del templo y como reyes de Jerusalén, de Israel en estos tiempos. De ahí surge el nacimiento de los grupos de los fariseos en sus dos escuelas, ¿ya? Y los fariseos, estos mismos fariseos surgen en aquellos pequeños grupos conocidos como los celotes, que no es más que era una resistencia judía a todo imperio que se establecía. ¿Por qué? Porque en los macabeos a través del sacerdocio empiezan a ser parte o hacer, como decimos vulgarmente los cubanos, hacer lamebotas de los imperios que se establecían. Y esto pasó con Roma. Por eso se levantan esta resistencia judía que nacen de los fariseos de la época, y de ahí es donde empieza toda la resistencia. ¿Y qué pasaba con el imperio? Que el imperio, al ver resistencia, todo lo establecía como problemas políticos. De ahí donde nacen entonces
estos celotes, que es donde ellos sacan la sica, así de un pequeño cuchillo que se escondía muy fácil, y con esto hacían rebeliones y eran fácil de pasar entre los guardias y no ser detectado el arma por el tamaño del cuchillo llamado sica. Y de ahí donde ellos entonces iban, asesinaban a muchos romanos, pero todo era un proceso político para sacar del gobierno al imperio romano. Amén. De ahí donde viene subiendo todo esto, y de ahí vemos que incluso Pedro, cuando se llevan al Mashiach, él corta la oreja del guardia Marco. Mi pregunta es: ¿qué hacía Pedro con un cuchillo? ¿Acaso Pedro pertenecía a esta resistencia? ¿Acaso Pedro vio que se iban a llevar preso a su Mashiach, a su rey, a aquel que iba a establecer el reino? Ellos no pudieron entender qué tipo de reino venía el Mashiach, sino a establecer el reino de Dios en los corazones de los hombres, y no un reino natural como muchos decían. Por eso que muchos no creyeron en el Mashiach, porque esperaban un Mashiach hijo de David que iba a venir con espada a derribar cualquier poder y dominio que estuviera sobre Israel en esos tiempos. El Mashiach viene a gobernar como rey, pero ya en su segunda venida, pero es algo diferente, no como muchos han pensado. Amén. Entonces, esto ha conllevado que estos movimientos y estas resistencias han nacido durante muchos tiempos. La resistencia judía se fundamentó después de la muerte del Mashiach, empezó a tomar mucha fuerza, y ahí vemos entre los años 60, 67, cuando se establece, cuando está dominando Nerón. Era un loco, este César llamado Nerón, tremendo loco, asesino, perseguidor de los creyentes. Incluso dice la historia que él prende Roma y le echa la culpa a los cristianos o a los creyentes de la época, para darle persecución. De ahí la historia narra que se sigue manifestando se sigue manteniendo, sigue tomando fuerza la rebelión judía contra el imperio romano de la época. Entonces ya se nota que empieza a existir un problema político, no religioso. Y en el año 132 vemos también la rebelión de que un rabino llamado Akiva levanta como Mashiach a un judío llamado Bar Kokhba, y van incluso con todo a arremeter en contra los romanos, contra el imperio romano, y pierden la batalla y se dan cuenta que no es el Mashiach que estaban esperando. Amén. Entonces todo tema político tiene que ver con el tipo de Mashiach que muchos están esperando, un Mashiach que vaya en contra del reino que está establecido en el momento. Pero estamos viendo en la escritura que nuestro Mashiach nunca fue en contra del imperio que estaba. Incluso se sometía a dar tributo, y él le dio este legado y esta enseñanza a sus discípulos. Entonces esto conllevó que después de esto el poder imperial romano sacara de líderes de las sinagogas a los judíos y establecieran gentiles, muchos que favorecieran el poder y la autoridad de Roma. ¿Amén? Entonces esto conllevó que se expulsara a los judíos, y todo lo que oliera judío tenía que ver con rebelión al imperio, y de ahí donde sale la palabra judaizante, y donde empieza a establecerse en los concilios que no se podía guardar el sábado, que no se podía cumplir leyes judías. ¿Por qué? Porque todo esto olía a rebelión, a un problema político de la época. ¿Ven? Toda esta historia ha dado traste al fundamento de lo que estamos conversando de hoy, de por qué muchos líderes están involucrados en política y quieren ir a arremeter en contra de los gobiernos. Esto viene desde antes, incluso por eso se separa la iglesia católica y surge la iglesia protestante, surge la iglesia anglicana en Inglaterra, por el tema del sometimiento al imperio romano como iglesia universal. ¿Amén? Todo es un tema de historia, todo ha sido un mismo espíritu. Y entonces esto nos demuestra de que todo tiene un inicio,
todo tiene un principio y ha marcado de que muchos líderes religiosos van en contra de los imperios que estén por la forma de juzgar, por la forma de incluso de gobernar. Amén. Incluso de gobernar. Se ve y se dice que estos gobiernos que imperan mucho más en mi país que en Cuba, de que estos gobiernos son satánicos. Amén. Se dice que son satánicos. Que va a traer la verdadera paz era del Mashiach cuando él desciende. Por eso digo que todos estos pastores que van en contra de los gobiernos en su país van a ser los candidatos perfectos para ser engañados cuando venga el antimashiach. Porque el antimashiach va a traer una paz, una aparente paz diferente a la que hoy están viviendo en sus países. Amén. Por ejemplo, aquí en mi país, Cuba, todos conocemos como lo que pasa en Cuba, internamente lo que pasa, y entonces es lo que sucede. Amén. Estos líderes religiosos van a ser candidatos perfectos para esto, para cuando venga el antimashiach pueda engañarlo. Dice, por eso la escritura dice que aún los escogidos serán engañados. A nosotros como creyentes lo que nos importa es el reino milenial, el reino del Mashiach, y tenemos que someternos a la autoridad que está en este momento, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, y para esto vamos a ir a Romanos, esta carta de Romanos escrita por el apóstol Pablo, y fue en el tiempo que gobernó Nerón sobre Roma. Amén. Ya hablamos de Nerón, imagínense someterse a este hombre que perseguía tanto a los creyentes y mataba. Amén. Dice la escritura en Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, creer que las autoridades que hoy están puestas han sido puestas por Satanás es errar en las escrituras, es no darse cuenta que todo lo que existe ha sido puesto por Dios. Incluso Dios permitió que su pueblo fuera esclavizado por grandes imperios, amén, por su desobediencia, por su pecado. Por eso la idea del Mashiach es restaurar el corazón de los hombres y guardar sus mandamientos. Pero todo lo que Dios permite a su pueblo es como aquel escultor que a través de cincelazo, de golpe, moldea al creyente, amén, y eso es lo que hace Dios. Si usted tiene un gobierno que está ahí pisándolo a usted, es porque Dios ha permitido que ese gobierno esté, y ese gobierno lo que le está enseñando algo. Nadie puede someterse a Dios si antes no se somete a ninguna autoridad humana, amén. Entonces ahí está diciendo Pablo, imagínense, en el tiempo de Nerón, ya todos sabemos quién es Nerón, este César loco, que vuelvo y repito, incluso quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos, amén, para cumplir un propósito político, amén, propósito político. Entonces el creyente no debe meterse, involucrarse en política. El creyente tiene que someterse a toda autoridad, amén, y someterse no es obedecer, porque muchos obedecen pero no se someten, amén. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque todo lo que acontece y todo lo que ocurre a un creyente es para bien, amén. Dice la escritura en el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, y es a toda autoridad, y no dice si es creyente, si no es creyente. Acuérdense que la carta fue para la comunidad de Roma, y todos conocemos, en Roma en ese momento estaba este hombre llamado Nerón, amén. Así que no era una carta para los miembros de la comunidad, los miembros de la iglesia, para que se sometiesen a los pastores. No está hablando, está hablando de autoridad, amén. Sométase a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y la que hay por Dios han sido establecidas. Así que si César estuvo ahí fue porque el Señor lo permitió, amén. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso que ven mucho, yo he visto mucho en mi país personas que
que se han resistido a las autoridades, divulgan que estas autoridades están puestas por el diablo, no por Dios, no entienden esto, y han perdido el ministerio, han ido presos, le han desarmado las iglesias. ¿Por qué? Porque están acarreando maldiciones, familia. Aquí está puesto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, oigan, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, que si el magistrado te infunde temor, es porque tú estás haciendo lo malo, estás violando un mandamiento de Elohim. Amén. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Entendemos? Si tú no quieres temer la autoridad, si no quieres seguir siendo perseguido, si no quieres seguir siendo ultrajado, sométese a esta autoridad, porque esta autoridad ha sido puesta por Dios. Busca cuál es la enseñanza que Elohim quiere que tú veas a través de esta autoridad. Amén. Si usted no se somete a la autoridad de los hombres, jamás será sometido a la autoridad de Elohim. Usted no sabe cómo va a reinar Elohim en la tierra. Amén. Y se acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahora, ¿qué es lo que es hacer el bien? Guardar los mandamientos de Elohim. Y lo malo, quien ve los mandamientos de Elohim, si Elohim te está diciendo sométate, si el Mashiach te enseñó que él se sometió, amén, a esa autoridad, a la autoridad que estaba, o a una autoridad pagana, en los tiempos del Mashiach romano, en los tiempos de Pablo, autoridades paganas, ¿por qué nosotros hoy queremos levantarnos en contra de lo que está escrito? Nos estamos levantando en contra de lo que el Mashiach ha establecido, lo que Elohim, lo que Dios ha establecido. Amén. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Ahora, esa autoridad pagana, como sea, es un servidor de Elohim para tu bien. Amén. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Escritura? Bueno, Dios a estas autoridades le ha puesto la espada en sus manos para poder establecer un dominio. Amén. Para poder castigar lo malo. Amén. Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de nuestra conciencia. ¿Qué significa esto? Que no vamos a someter a esta autoridad porque nos van a castigar, sino por la conciencia. ¿Qué conciencia? De saber que estamos cumpliendo con lo que Elohim ha dado. Amén. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. ¿A quién se le pagaba el tributo? ¿A quién se le pagaba el tributo? Amén. Era el César. ¿A quién nosotros debemos pagar el tributo? A los gobiernos. Entonces, aquí está hablando de esto. Entender esto diferente, amada familia, es una forma de poder manipular las escrituras. Amén. Dice, pagar todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis nada a nadie. Nada, sino amaros los unos o los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Elohim. Amén, amada familia. Entonces, ¿qué está enseñando Pablo? Lo mismo que enseñó el Mashiach. Sométese a la autoridad que están puestas por Dios. Todas las autoridades están puestas por Dios. Si esas autoridades no cumplen lo que Dios dice y no gobiernan como Dios ha establecido, déle paso a Dios. Deje que la ira de Dios tome venganza en el día del juicio. Amén. Y también en Tito, en Tito capítulo 3, en el verso 1, también Tito nos enseña algo. Amén. Bendito sea el Señor. Recordemos que nosotros, los hombres, somos rebeldes por nacimiento. Amén.
Nuestra primera rebelión la hizo nuestro primer padre, Adán. ¿Amén? Fue en contra de lo que Dios había dicho. Entonces, si no se supo someter a Dios, ¿cómo se sometería a los hombres? Si usted no se somete a los hombres, ¿cómo se puede someter a Dios? Por favor, tenga cuidado para que no sea reprendido. Amén. Para que no sea reprendido. Bendito sea el Eterno. Entonces, Tito capítulo 3, verso 1 también dice lo mismo. Amén. Sabemos que todas estas escrituras son del apóstol Pablo a sus discípulos. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Le está diciendo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la voluntad de Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. Entonces, sigue diciendo Pablo, consejo, enséñale a tus discípulos que se sometan a todas autoridades. Amén. Por eso vemos que el apóstol Pablo, cuando es llevado también delante del gobernador de la época, él pudo decir, bueno, yo soy romano, me acojo a la ley romana. Amén. Si usted viola la ley, no puede acogerse a la ley, más familia. Entonces, conclusión. Nosotros no estamos para ir en contra de ningún gobierno. Nosotros estamos para enseñar el gobierno de Dios en el corazón del pueblo. Nosotros estamos para obedecer lo que los gobiernos dicen, porque han sido puestos por Dios. Y cuando vamos en contra de esto, vamos en contra de Elohim. No es Satanás que lo puso, están puestos por Dios. Shalom. Y como siempre digo, la paz os dejo, la paz os doy. Bendiciones.